Dios nos dice que debemos de vivir sin murmuración en nuestras vidas. Vamos al libro de Filipenses 2, versículos 14 y 15. Hagan todo sin murmuración y contienda, ¿sí? Para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Pero comienza diciendo: hagan todo sin murmuración ni contiendas, para que entonces podamos ser personas irreprensibles y sencillos hijos de Dios. La murmuración, que es el tema central que vamos a ver hoy, es una conversación, ya sea entre dos personas o entre más personas, pero en perjuicio de una persona ausente. Y a veces así pasa dentro de la iglesia. Por eso deben de tener cuidado cuando se reúnan para hacer algún evento o algo. Deben de tener cuidado de no caer en la murmuración. ¿Qué es murmurar? Comenzar a hablar, como dice ahí, de alguien que no está presente. Por eso el apóstol Pablo, comenzamos ahí en Filipenses 2, 14 y 15, comenzó diciendo: hagan todo sin murmuración ni contiendas. Yo estoy diciendo, si te reúnes y haces una fiesta o algo, hazlo sin murmurar, porque nosotros ahora somos hijos de Dios. Pero fíjese, hay sinónimos de murmurar. Dice el diccionario que murmurar también es comparable con comadrear. Sí, eso hay en el mundo, ¿verdad? O con chismear, o con criticar, con calumniar, o hablar mal de los demás. Entonces tenemos que tener cuidado de no murmurar. Mejor dice que tenemos que hacer lo contrario de murmurar. ¿Sabe cuál es lo contrario de murmurar? Lo contrario es elogiar y alabar a alguien. Eso es lo contrario. Y eso es lo que Dios quiere que haya en nosotros, que elogiemos las cualidades de los demás, en vez de estar murmurando, porque cuando murmuramos a veces estamos criticando o a veces nos estamos quejando de algo. Dice la Biblia, también lo estás haciendo en contra de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, nos dice la Biblia, la primera vez que aparece esto de la murmuración fue cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Éxodo capítulo 15, versículo 22. E hizo Moisés que partiera Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Chur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber del agua de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Fíjese el versículo 24. Entonces el pueblo murmuró ¿contra quién? Contra Moisés. Y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y ahí les dio estatutos y ordenanzas. Y allí, ¿qué dice? Allí los probó Dios. Entonces, acuérdense que comenzamos diciendo que Dios nos prueba. Ahora, fíjense muy bien. No había agua. El pueblo salió, tuvieron 3 días caminando y no encontraron agua. ¿Y qué hizo el pueblo? Comenzó a murmurar. Comenzó a quejarse. Pero entre ellos, ¿verdad? Entre ellos comenzaban a quejarse y decir: nos vamos a morir de sed. Hasta que se juntaron y fueron y le dijeron a Moisés: ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a morir de sed. Pero primero habían estado murmurando. No es, como dice la palabra, tienes alguna inquietud, ve y háblalo directamente. No tienes primero que comenzar a murmurar. Ellos comenzaron a murmurar entre ellos. Al final alguno dijo: vamos a hablar. Y entonces se juntan 1, 2 o 3 y van y hablan, quejándose. Y entonces Moisés clamó a Dios, y Dios hizo que el agua se hiciera potable, digámoslo así. Pero dice ahí el versículo 25 que entonces Dios allí los probó y dijo, versículo 26:
si oyen atentamente la voz de Jehová tu Dios y hacen lo recto delante de sus ojos, y dieren oído a sus mandamientos y guardan todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua, 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Sí? Ok, muy bien. Dios nos va a probar, a ver si hemos aprendido y a ver si vamos a pasar la prueba. Por eso les he dicho, a veces podemos aprender mucho de la palabra de Dios, pero cuando viene la prueba es cuando tenemos que aplicar lo que hemos aprendido. Porque a Dios no le agrada que cuando atravesamos alguna prueba, necesidad o dificultad, comencemos a quejarnos, comencemos a decir, ¿cómo le voy a hacer? ¿Por qué me pasa a mí esto? Les he enseñado lo que nos enseña la palabra de Dios. Cuando atravesemos una prueba, debemos de decir, el Señor nos va a suplir. No sé cómo, pero el Señor nos va a suplir. ¿Se acuerdan cuando prediqué aquella vez que dijimos, hermanos, quitemos de nosotros todo de que no tengo, no puedo, no hay? Porque usted está declarando con su boca palabras de maldición. Mejor decir, el Señor nos va a proveer en este día. No sé cómo, pero el Señor nos va a proveer. Ellos comenzaron a quejarse, comenzaron a murmurar, y eso es desagradable ante los ojos de Dios. Vamos a otro pasaje, al capítulo 16, nos dice: partió luego de allí toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está enfrente de Bien y Saneí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué dice? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Otra vez comenzaron a murmurar en contra de Moisés y de Aarón, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Y luego fíjense, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y otra vez, Dios siempre nos pone a prueba. Mas el sexto día, dijo Dios, prepararán para guardar el doble de lo que se suele recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabrán que Jehová nos ha sacado de la tierra de Egipto, y en la mañana verán la gloria de Jehová, porque él ha oído sus murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que murmuren contra nosotros? ¿Se fijan lo que les dije? A veces cuando murmuramos por cosas que no entendemos la voluntad de Dios, estamos murmurando en contra de él. Este pueblo estaba murmurando en contra de Moisés y de Aarón, pero realmente estaban murmurando en contra de Dios. Y Dios nos pone a prueba, a ver si estamos listos, a ver si somos capaces de pasar la prueba. Porque vuelvo a lo mismo, ¿de qué nos sirve aprender mucho y no realmente lo ponemos en práctica? ¿De qué nos sirve si no pasamos la prueba? Y Dios les había dicho, todos los días van a recoger el maná, pero el sexto día van a recoger el doble, porque el séptimo día no quiero que nadie salga a recoger. Y ahí los probó. Y entonces muchos que no creyeron y no hicieron caso, dice que llegó el día sexto, pero el día séptimo otra vez salieron a ver si había llovido maná del cielo. Y Dios nuevamente se enojó y le dijo a Moisés: este pueblo como es duro de cerviz. Y Dios se le había dicho: vuelven a guardar todo lo que quieran, por ejemplo el lunes, ¿verdad? Todo lo que quieran, pero no guarden de más, porque mañana se les va a dar nuevamente. Y muchos que hacían, guardaban de más,
avariciosos, egoístas. ¿Y qué pasaba? Por la mañana, dice, estaban engusanados, estaban todos echados a perder la comida, porque no le obedecían y no le creían a Dios. ¿Sí? Y entonces, ten cuidado, porque a veces no sabes que Dios te está poniendo a prueba. Una cosa es que Dios te ponga a prueba y otra cosa es que seas tentado. Ojo, dice en el libro de Santiago que la tentación no proviene de Dios. ¿La tentación de dónde proviene? Proviene del diablo y proviene de nuestras propias concupiscencias. Pastor, ¿qué quiere decir una concupiscencia? Qué bueno que me preguntó. Una concupiscencia, o las concupiscencias, dice la Biblia, son nuestras pasiones desordenadas o nuestras malas pasiones que tenemos. Pero una concupiscencia son las pasiones muy fuertes que tenemos nosotros en nuestra pecaminosidad. Entonces dice Santiago, cuando el hombre es atraído por su propia concupiscencia, o sea, por su propio deseo carnal, y le da rienda suelta, dice, da lugar al pecado. Y luego Santiago dice, cuando alguien sea tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Dios no tienta a nadie. Ojo, es muy distinto que tú seas tentado a que tú seas probado. Es muy distinto. De hecho, el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo, ¿verdad? Cuando fue y le dijo, si realmente eres el Hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en pan. Cuando Jesús tuvo hambre. Y entonces, acuérdense lo que dijo Jesús, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero las pruebas, esas sí las pone Dios. O Dios permite que seamos probados. ¿Saben para qué? Para ver si realmente estamos viviendo en obediencia delante de Él, de lo que hemos aprendido. ¿Sí? A veces usted le dice, Señor, yo quiero ser un hombre paciente, porque soy muy impaciente. Y tú estás orando. Quieres cambiar tu carácter. ¿Sabes qué va a pasar en tu vida? Dios va a permitir que haya pruebas. Dios puso a prueba al pueblo a ver si realmente le era obediente. ¿Cómo? Les dio instrucciones sencillas. Les dijo, todos los días les voy a dar pan del cielo. Todos los días. Pero la prueba fue esta. Dijo Dios, van a comer o van a agarrar todo lo que puedan. Podían llevar cubetas, aunque no había, pero podían llevar cubetas y llenarlas de pan. Y podían guardarlas ahí en su casa para ese día. Pero no podían guardar para el siguiente día. Porque esa era la prueba. Porque Dios los estaba probando a ver si eran obedientes. ¿Sí? Y lo que pasaba, el día siguiente ellos se habían guardado. Porque no confiaban que Dios nuevamente les iba a dar el maná del siguiente día. ¿Y qué nos enseña eso a nosotros, hermanos? Tú a veces, sin darte cuenta, vas a ser probado por Dios. Sin darte cuenta. Va a permitir Dios que tú veas cosas o escuches cosas. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué te permite Dios que tú lo veas y que a veces los demás no lo vean? Para probarte a ver si eres fiel, obediente, o a ver si no eres chismoso, murmurador. A ver si no eres criticón a veces también. A ver si aprendiste. ¿Y qué pasa? ¿No te has preguntado? Porque a veces tú atraviesas cosas que los demás no han atravesado. Porque sin darte cuenta, ese es el momento en el que Dios te está probando a ti. A ti. Porque Dios quiere que pongas en práctica lo que has aprendido. La palabra murmurar, en el hebreo bíblico, la palabra es lun, y quiere decir detenerse. ¿Y sabe qué? Lo interesante es que el pueblo de Israel en el desierto literalmente se detenía, no avanzaba cada vez que murmuraban en contra de Moisés, en contra de Dios. El pueblo se quedaba detenido y no avanzaba. ¿No sabía eso?
Qué interesante. ¿Se acuerda que dice la Biblia que Dios los guiaba con una nube? La nube se movía y el pueblo seguía. Y esa nube en la noche iluminaba y daba calor para que no tuvieran frío y para que pudieran ver. Y en el día esa nube daba sombra para que no los agobiara el sol, porque no eran en el desierto. Pero cada vez que ellos murmuraban en contra de Moisés y en contra de Dios, ¿sabe qué pasaba? La nube se detenía y no avanzaba. Porque bíblicamente murmurar hace que tú no avances espiritualmente. No avanzas. O en otras palabras, no creces espiritualmente. Por eso, fíjate, Dios nos iba guiando con su nube. Llegaban a un lugar, si te fijas, le puse atención, leí el capítulo 15, 16 y 17, y siempre se detenían. Hasta el siguiente capítulo, cuando Dios perdonaba y entonces Moisés de alguna manera intervenía, entonces podían avanzar nuevamente. Hasta que había perdón de pecado, podían avanzar. Cuando tú murmuras, te vas a detener espiritualmente. No vas a crecer. Por más de que recibas palabra de Dios, por más de que leas, pero si tú estás siendo una persona que murmura, que critica, que se queja, no vas a avanzar en tu vida. No vas a crecer espiritualmente. Por eso tú ves que las personas más chismosas y criticonas y que murmuran no crecen espiritualmente, hablando dentro de la iglesia. Entonces tienes que quitar todo eso de tu vida, porque no vas a crecer. Acuérdate, la palabra hebrea lun, que se traduce como murmurar, quiere decir no avanza, se estanca, se detiene. Y por eso Dios nos enseña. Cada vez que el pueblo de Israel murmuraba, la nube se detenía. Y ahí lo dejaba. Y ahí se estaban. A veces duraban un mes, a veces duraban medio año, a veces duraban un año sin moverse la nube. Hasta que había perdón, hasta que había una restauración, entonces nuevamente es cuando nuevamente la nube comenzaba a moverse. Así es que, si tú en este tiempo, en tu vida, ha habido murmuración, chisme, crítica, sin darte cuenta, estás estancado. ¿Qué tienes que hacer para avanzar? Tienes que confesar tu pecado y pedirle perdón a Dios. Si no, no vas a moverte espiritualmente. Si no, por más de que escuches palabra de Dios, por más de que leas, nunca vas a seguir avanzando, te vas a estancar. Así como hemos dicho que a veces, como he predicado en estos viernes, ¿qué te he dicho cuando hablé de la enfermedad? Que a veces hay enfermedades que los médicos no entienden por qué suceden, ¿verdad? Y les hacen radiografías, y les hacen estudios, y les dicen, usted está bien, pero sigue enfermo. Lo llevan ahora a otro lugar y sigue enfermo. Y dice la Biblia, es porque hay pecado en su vida. Por eso están enfermos. Bueno, tal vez tú te has preguntado, yo tengo 5 años en el Evangelio y veo que otros tienen 1 o 2 años y han avanzado mucho más que yo. O puedes decir, yo tengo 10 años, 15 años y no siento que no avanzo. Y sí leo, y sí estudio, y sí voy a las reuniones, pero no vas a avanzar. ¿Sabes por qué? Porque hay murmuración en tu vida, porque hay chisme en tu vida, porque hay crítica en tu vida. Por eso te estancaste. Y por más de que quieres avanzar, la nube no se mueve. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tenía que hacer Moisés? Tenía que pedir perdón, y entonces cuando era aceptado por Dios, entonces la nube otra vez comenzaba a moverse y el pueblo comenzaba a caminar. Entonces, mis hermanos, tal vez tú dices, es que yo no avanzo porque no me da la cabeza, porque yo no aprendo estas cosas, casi no se me pega. No es eso. Si tú eres hijo de Dios, dice la Biblia, tú tienes la mente de Cristo. Pero más bien tenemos que ver por qué no avanzas. Y probablemente no creces, no caminas espiritualmente porque hay murmuración en tu vida. Hay chisme, hay
crítica, hay queja. Te estás quejando de todo. Y así vas a pasar 1 año, 2 años, 3 años, y la nube no se va a mover. No vas a crecer espiritualmente. Hasta que realmente ofrezcas delante de Dios. Que digas, Padre, reconozco que yo he estado haciendo esto, perdóname. Y cuando lo haces de todo corazón y te humillas, entonces Dios contesta tu oración, nos limpia, y entonces la nube de tu vida espiritual seguirá avanzando. Mientras, no. Por eso tú ves que en la Biblia, si lo estudias, la nube a veces duraba 1 mes detenida, o a veces 3 meses, medio año, 1 año, y no se movía hasta que venía una restauración en sus vidas. ¿Amén? Entonces, hermano, acuérdate de esto. Cada vez que murmuras, no avanzas, te quedarás estancado. Y entonces serás una persona emocional, social y espiritualmente que no se desarrolla, ¿sí? Que no tiene un crecimiento, que no avanza en su vida íntegra. Por eso quiero hacer un llamado a esta iglesia, que usemos lo contrario de la murmuración. De lo contrario dijimos el elogio y la alabanza en vez de la crítica, la queja y el chisme. Hemos repetido muchas veces, en tu boca está el poder de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición. Hablaremos mejor palabras de bendición y no de maldición. Porque sin darnos cuenta, cuando hablamos palabras de maldición, como esta murmuración del chisme, automáticamente me estoy dañando a mí mismo. ¿Por qué? Porque acabamos de aprender que cuando tú murmuras, criticas, chismas, te quejas, te estancas, no avanzarás espiritualmente. Entonces con tu boca trataste de maldecir, al criticar, al chismear a tu prójimo, principalmente a tus hermanos, sin darte cuenta, Dios te está poniendo a prueba y sin darte cuenta no pasaste la prueba y por tal motivo te estás estancando espiritualmente. Y por más de que estudies y busques, no crecerás, no avanzarás espiritualmente. ¿Amén, hermanos? Creo que el mensaje ha sido directo a nuestras vidas. Tengamos cuidado. Por eso hago un llamado a la congregación de Roca de Fe a no detenernos, porque Dios nos está poniendo a prueba constantemente y a veces sin darte cuenta. Y cuando tú, en vez de usar tus palabras para bendecir, las usas para murmurar, para criticar, para chismear, estás usando palabras de maldición y sin querer solo te estás haciendo daño, te estás estancando. Por eso vimos algunos pasajes donde decía el apóstol Pablo, no son carnales, por eso es que no avanzan, por eso es que no les he podido hablar como espirituales, porque habiendo entre ustedes celos, iras, pleitos, disensiones, que son la murmuración, dice, siguen siendo carnales. En otras palabras, están estancados. Pablo le dijo a los corintios, no les pude hablar como espiritual, porque se han estancado con todo esto. Sin darse cuenta se han estancado. Dijo Pablo, cuando ustedes ya deberían de ser maestros en todo esto, cuando ustedes ya deberían de ser maduros espiritualmente, me doy cuenta que están estancados espiritualmente. Y todo por que no han sabido pasar la